Mis amados, buenas tardes, les doy la bienvenida. Les doy la bienvenida a los que nos verán en las redes sociales, Facebook y YouTube. Sean todos bienvenidos, preparémonos para escuchar este mensaje, que este mensaje pueda ser sembrado, esta palabra puede ser sembrada en tu corazón. Vamos a buscar en nuestra carta 2 Timoteo, en el capítulo 3 y los versos 14 y 15. Carta 2 Timoteo, en el capítulo 3, los versos 14 y 15. Si tú te fijas, inmediatamente empieza diciendo la Escritura, persiste. Vamos a honrar a nuestro Dios, poniéndonos sobre nuestros pies. Finalmente Él dijo que Él honra a quien le honra. Capítulo 3 de la carta 2 Timoteo, en los versos 14 y 15. Y le vamos a dar lectura. Y dice lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. La palabra persuadiste significa que estás convencido. Vuelvo a insistir, vuelvo a releer, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y que estás convencido, sabiendo de quién has aprendido. Y me brinco de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, por la fe que tú tengas en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Sé que no estamos solos, sé que tú estás con nosotros, pero cuántas veces nuestras fuerzas flaquean, Señor. Cuántas veces, Señor, queremos nosotros huir, pero Señor, yo sé que tú nos fortaleces y estás con nosotros. Padre, te pido que me des esta gracia de hablarle a mis hermanos lo que tú has puesto en mi corazón. Padre, te doy gracias, pero te pido que sea tu Espíritu Santo el que pueda hablar a través de mí, que me des esa gracia, Señor. Que no sea yo, sino seas tú a través de tu Espíritu Santo, el que toque al corazón de mis hermanos, a la puerta del corazón de mis hermanos, puedan escuchar, puedan abrir y puedas entrar e inundar con tu gracia a cada uno de ellos. De antemano te doy gracias y te pido, Padre, que me des la fortaleza y la sabiduría para poder hablar lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntate un momento, hermano. Pablo le dice a Timoteo, persiste en lo que has aprendido y que debes estar convencido. Sabemos nosotros que la palabra de Dios que está en cada una de nuestras manos es la verdad, y que es la verdad que debemos hacer nuestra. Por eso Él dice, persiste. Y hoy nuestro Dios te habla a ti y te dice, persiste, persiste. Cuando tú oigas la palabra de Dios, hazla tuya. No te separes de ella, porque sería una tragedia. Es peligroso. Si tú sabes, porque el Señor ya te ha señalado el camino que debemos seguir, entonces síguelo, porque es muy fácil perderse, abandonarlo. Y cuando eso sucede, lo único que trae a tu vida es condenación. No entiendo por qué, si conocemos lo que Cristo quiere, si conocemos a Cristo personalmente, ¿por qué lo abandonamos? Cuando el fundamento de nuestra vida espiritual es Cristo. Cuando el fundamento de todos nosotros es conocerlo a Él. Qué tragedia de veras es que
tú o yo conozcamos a Cristo, saber quién es Él, entender que Él es superior a todo, a cualquier cosa. Entender que solamente Él es el único que debe ser exaltado. Saber que solamente en Él hay perdón de pecados. Que Él es el único que debe ser adorado. Porque simplemente Él es Dios. Él es Dios. Él sustenta, dice la Escritura, todas las cosas con la palabra de su poder. Él es la misma imagen de Dios. Es aquel que murió por nuestros pecados, porque nuestros pecados ya los llevó sobre sí mismo. Ya los cargó. Y Él, al morir, 3 días también después resucitó para levantarse de la muerte, subir al cielo, sentarse a la diestra de nuestro Dios Padre y desde ahí estar gobernando su creación, porque Él es el creador de todo. Qué tragedia es para nosotros saber que Él nos dejó ejemplo, que Él padeció para dejarnos eso, el ejemplo, que no hubo engaño en su boca, ni cometió pecado. Cuando le maldecían, Él no respondió nunca. Cuando Él padeció, nunca amenazó. Encomendó la causa al que juzga rectamente. Qué tragedia es para nosotros saber esto, no aceptarlo, abandonarlo y caminar como crees tú que está bien, cuando Él nos ha marcado el camino que debemos seguir. Si tú conoces quién es Cristo y tú sabes qué es lo que quiere de tu vida, síguelo. No le des la espalda. Él te ama y quiere darte solo lo mejor. Dios es tan real como me estás viendo aquí parado. Y sé, porque todavía el viernes le decía, Señor, ¿qué es lo que quieres que hable yo a mis hermanos? Y me dice, ¿qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que debes hacer? Y trajo a mi mente estos 2 pasajes. Persiste, dice. Persiste. ¿No lo harías por mí? Pero qué difícil es todo esto para mí, Señor, le digo. Persiste. Porque habrá bendición. Y aquí estoy, digo, sí, voy a seguir. Porque vale la pena por ti, Señor. La Biblia afirma que Dios es la verdad. Y la Biblia no miente, porque es palabra de Dios. Jesús testificó de su Padre Celestial diciendo en Juan 17:17, tu palabra es la verdad. Y aún Satanás a la voz de la palabra se sujeta. Tu palabra es verdad. Así testificó Jesús en Juan 17:17. Y de Él mismo Él dijo en Juan 14:6, porque yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y del Espíritu Santo Él dijo, dando testimonio también en Juan 14:17. De Él dijo, Él es el Espíritu de verdad. Él es el Espíritu de verdad. Pero también
dio testimonio Jesús cuando habló en Juan 8:44, diciendo sobre el diablo: él es mentiroso y padre de toda mentira. ¿Cuántas veces nos llena de sus mentiras y le hacemos caso? Taladrando nuestros oídos: ya ves, mira cómo te tratan, ya ves, mira, no es lo que tú piensas, ya ves, y empezamos por ahí y caemos en las redes de Satanás. Su naturaleza es mentir y engañar. Esa es la naturaleza del diablo. Y lamentablemente, ¿cuántos de nosotros nos dejamos llevar por ese engaño? Desde que el diablo cayó de su posición exaltada en el cielo, ha habido entre él y sus ángeles que se rebelaron con él y contra Dios y se volvieron demonios, enemistad permanente entre Dios y el diablo, y hoy separados de Dios. Esta enemistad ha suscitado una guerra incesante entre Dios y el diablo. Sus ángeles malvados también están en una guerra continua con los ángeles santos de Dios. Y aquí en la tierra hay un combate implacable entre la verdad de Dios y las mentiras del diablo. Y esto es tan real como los veo a ustedes sentados y yo aquí de pie. El diablo es tan real. Jesús, siendo Dios, es tan real. Él es nuestro verdadero Padre, nuestro verdadero Creador, Cristo Jesús. Con su falsedad, el diablo ha intentado destruir la verdad de Dios. En todo momento lo trata. Y ha intentado mantener al mundo, a este mundo caído, en completa oscuridad espiritual. Y a todos nosotros confundirnos y desalentarnos. Por eso no debemos permitirlo. Por eso tú tienes que vivir las Escrituras, tienes que estudiarlas, tienes que ser un hacedor de ellas. No hay tiempo para descansar, tenemos que diariamente apartar un tiempo para las Escrituras, para leerlas, para llenarnos de ellas. No hay tiempo. Tú tienes que hacerlo, es algo que yo no puedo hacer por ti. Tú tienes que tener la relación con Cristo. Recuerda que cuando aquel hombre llamado Simón, el que era mago, y que vio los prodigios que hacían aquellos hombres, los discípulos de Jesús, que le dijeron: yo quiero tener eso. Quería él comprar, ¿cuánto me cuesta? Dijo, quería comprar el don de Dios. ¿Y qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo porque has intentado comprar el amor de Dios, cuando eso no es posible. Solamente todo eso lo tendremos mediante nuestra relación con Él. El engaño llegó primero a Eva, el engaño del diablo, después a Adán. Lo que hizo que dejaran de confiar en Dios. Todos sabemos lo que sucedió, la historia. Todo esto produjo pecado y muerte. Pecado y muerte, que fue lo que nos separó de Dios. Ahora las enseñanzas falsas que siguen surgiendo sobre Dios, sobre Cristo, sobre la Biblia, sobre la relación espiritual, es una epidemia.
Sin embargo, también el diablo, el padre de mentira, sigue sin cesar obrando, tratando de pervertir la palabra de verdad, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, tratando de pervertirla y corromperla. Y aún a nosotros, decíamos hace un momento, está confundiéndonos, haciendo que haya enemistad entre nosotros, cuando Cristo nos dejó un mandato que lo pisoteamos. Un mandamiento nuevo, dice: les dejo que se amen los unos a los otros, pero como yo les amo. Vivimos en un corazón engañado. Vivimos con un corazón engañado. Ahí está haciendo su lucha, porque él sabe que ya tiene su tiempo definido, pero quiere llevarse a los que más pueda. Recuerda que al final de nuestro camino solo hay dos destinos: o el cielo o el infierno. No sé cuál estés escogiendo tú. El día de mañana nos presentaremos ante el juicio de Dios y seremos juzgados cada uno, dice Pablo en 2 Corintios 5:10. Seremos juzgados cada uno de nosotros por lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Si es bueno, él dirá, como en Mateo 25:34, el cielo fue hecho para ti desde antes de la fundación del mundo. Pásale, siéntate a la mesa de tu Señor. Pero si no hicimos las cosas bien, dirá como en 25:41, y dice unas palabras sumamente difíciles y pesadas: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Yo no sé qué escojas tú, pero sí te pido de favor que tú hagas examen de conciencia sobre ti mismo, sobre ti misma, y no vivas engañado. Debes ver con claridad el sendero que estás llevando. Nadie escaparemos del juicio de Dios. Nadie escaparemos del juicio de Dios. Así que debemos pensar bien, porque hoy es tiempo de enderezar la nave. Si hay cosas pesadas en tu vida, la Escritura dice que con solo confesar aquello que no está bien en tu vida, entregarle en las manos del Señor esa carga, entonces Él, que es bueno y perdonador, hará eso, perdonará y limpiará toda nuestra maldad con su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, la sangre que nos ha dado toda victoria. Hoy en día abundan las sectas cristianas y todo tipo de religiones falsas que no caminan sobre las verdades del cristianismo bíblico. Nosotros no somos una secta, nosotros tenemos una relación con ni siquiera una religión, somos una relación con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, porque nosotros sabemos quién es la Trinidad. Y todas estas sectas que se dicen ser cristianos, todas estas religiones falsas rechazan la verdad de Cristo, la verdad de la Trinidad, de la deidad de Cristo, de la salvación por la gracia, la salvación por la gracia.
Muchos allá afuera dicen que porque yo confieso a Cristo como mi Salvador y Señor, ya la hice, ya puedo estar bien. No, tengo que caminar diariamente como Dios dice que camine, siendo obediente a sus mandatos. Esa es la salvación por la gracia, cuando nosotros caminamos siendo obedientes a Él. Dice el profeta Ezequiel en el capítulo 18, ¿quiero yo la muerte de alguien, del impío? Si él se arrepiente, yo le perdono. Así de sencillo. Cada día debemos arrepentirnos. Por eso Jesús le dijo a Pedro, necesitas lavarte los pies cada día, porque cada día cometes errores. Cada día debemos estar en la gracia de nuestro Dios. Cada día, cada momento, debemos vivir bajo esa gracia. ¿Por qué? Porque es necesario ser lavado de nuestros pies cada momento. Y todas estas sectas que se dicen que ser cristianos o religiones falsas, al rechazar estas verdades, abrazan solo la maldad, fornicación, adulterio, homosexualidad, aborto, entre otras cosas, lo que estamos viviendo, lo que estamos escuchando, aún lo que tratan de hacer con los niños en las escuelas, con esos libros que están mal, sabemos, pisotean la palabra de Dios. Pero nosotros debemos vivir las Escrituras, nosotros debemos movernos, andar en sus verdades. Por eso debemos estudiarlas a cada momento. Debemos aprender la Biblia, la palabra de Dios, debemos hacerla nuestra. Pero caminar en ella, saber que es cierta. Y cuando estudiamos la Biblia con aquella persona que pensamos sabe la Biblia, entonces cerciorémonos que esa persona enseña solo la verdad. Pero no es suficiente. No es suficiente. Por eso Pablo nos dice, persiste, en el verso 14. Y persiste significa mantenernos, permanecer. Todos nosotros debemos persistir, permanecer, mantenernos estudiando en todo momento la Biblia. Debemos vivir, movernos, andar en las verdades de la Biblia a diario, en todo momento, teniendo las Escrituras en nuestro corazón. Nuestro corazón espiritual es nuestra mente. Eso es lo que tenemos que hacer todos. ¿Lo hacemos? Pregunto yo, ¿lo hacemos? Debemos andar en las verdades de la Biblia. Para eso, estudiémosla, conozcámosla, apartemos tiempo a diario para estudiarla. Estemos seguros de ella. Aplícala a tu vida. Muévete en su verdad. Experimenta su verdad. Cuando la estudies, cerciórate si la estudias con alguien que enseñe solo la verdad. Y persiste en las Sagradas Escrituras, moviéndote, insisto, viviendo y andando en sus verdades de las Sagradas Escrituras, porque solo ellas, dice el apóstol Pablo en esta segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3 y en el verso 15, nos hacen ser sabios para salvación. Solo las Escrituras nos hacen ser sabios para salvación. Si hay algo que necesitamos tú y yo, es sabiduría. No me digas que tú no necesitas sabiduría para caminar en esta vida. Si hay algo que todos necesitamos, es eso, sabiduría, pero ¿para cómo ser salvos? ¿Para cómo ser salvos? Porque sabes, la muerte y toda clase de mal inundan nuestro mundo. ¿Me estás escuchando?
la muerte y toda clase de mal inundan nuestro mundo. Y todos podemos ser arrastrados por este mundo caído. Por eso debemos, decía Pablo, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la única que te fortalece y te da la sabiduría y esa fuerza para vencer es la palabra de Dios. Porque está escrito que la palabra de Dios tiene el poder por sobre todo. Por eso debes saturar tu mente de la palabra de Dios. Satúrate del evangelio y provoca que cambie tu vida. Que se note que tú estás cambiando. Eso es lo que necesitamos todos, porque si no vamos a ser arrastrados por los males de este mundo caído. Drogas, alcohol, enojo, ira, coraje, odio, rencor, resentimiento, falta de perdón, suicidios, chismes, mentiras, envidia, borracheras, inmoralidad, pornografía, lujuria, celos. ¿Qué más te puedo decir? Y todo eso no solamente a ti te arrastra a todo tu entorno. Arrastra a todo tu entorno. Tienes que entender tú que no hay fin para el mal que nos ahoga. No hay fin para el mal que nos ahoga. Pero la solución para ti, para mí, para este mundo caído son las Sagradas Escrituras. Porque solo las Sagradas Escrituras nos pueden dar la salvación. Solo las Sagradas Escrituras nos enseñan cómo caminar en esta vida. Pero tú me puedes preguntar, ¿pero cómo las Sagradas Escrituras nos pueden hacer salvos a ti y a mí, a este mundo caído? ¿Cómo lo pueden hacer? Recuerda que ellas hablan del plan de salvación de Dios. Dios tiene su plan para todos nosotros. Por eso debes saturarte con las Escrituras. Por eso tú tienes que estudiar, apartar tiempo a diario para poder hacer tuya la palabra de Dios. Decía mi hermano muy atinadamente hace un momento, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero si no lo conozco, y si lo conozco lo he pisoteado. Ahí está la diferencia. Debo ser un hacedor de la palabra de Dios, porque los justos son hacedores de la palabra de Dios. Solo los justos. Y la Biblia nos habla de cómo ser salvos, porque Dios tiene un plan de salvación para todos nosotros. Porque es la Biblia y no otro libro la que nos dice que Dios te ama, la que nos dice que Dios ama al mundo, la que nos dice la Biblia y no otro libro que Dios envió a su único Hijo a revelarnos su verdad. Porque es la Biblia la que nos dice que Dios vivió una vida perfecta, Cristo vivió una vida perfecta para garantizarnos su justicia por nuestra fe que es en Cristo Jesús. Porque solo la Biblia nos dice y nos enseña y nos muestra que Cristo Jesús llevó nuestros pecados sobre sí mismo. Cargó con la pena y el castigo de todos ellos. Porque la paga del pecado es muerte y Él quiso morir por nosotros. Entonces, por nuestra fe que es en Cristo Jesús, Él nos considera muertos al pecado, pero vivos para Dios. Porque solo la Biblia nos enseña que Cristo
sí murió por nuestros pecados, pero también resucitó y se levantó de la muerte, y ahora Él en el cielo, sentado en su trono a la diestra de la majestad del Padre en lo alto, desde ahí gobierna la creación. Y ahora nos considera por nuestra fe en Cristo Jesús, su Hijo amado, nuestro Dios, a todos nosotros resucitados a una nueva vida. Solo la Biblia nos puede hacer salvos. No nos engañemos. Dios lo sabe todo. Ponme 2:25 de Juan, por favor. Dios lo sabe todo. Lo que has hecho, cómo te levantaste hoy en la mañana, lo que hiciste hace cuando tenías 5 años, todo lo sabe. No tiene necesidad de que nadie le dé testimonio del hombre, pues Él sabe las cosas del hombre. Él sabe todo de nosotros. No nos engañemos, hermanos amados. A mí me puedes engañar. En tu casa, los tuyos los puedes engañar. Pero ¿a Dios cuándo? Dice Jeremías 23, 24. Mira lo que dice Jeremías sobre nuestro Dios. Habla nuestro Dios. Y no tiene necesidad, no, esa no es. Yo soy, dice, soy yo Dios de cerca solamente, dice el Señor. Y no Dios desde muy lejos. Ponme el otro, y dice, ¿se ocultará alguno de mí? Dice el Señor. ¿Te puedes poner en escondrijos que yo no te vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? ¿Dónde te puedes esconder? ¿Dónde me puedo esconder? Engañaremos al hombre, pero no a Dios. Y el día de mañana nos presentaremos ante el juicio, y ahí estará la bitácora de nuestro Dios. Mira, hiciste esto. Por lo tanto, mira, está bien todo lo que hiciste, pasa a la mesa de tu Señor. El reino de los cielos es para ti. Pero hiciste esto. Cometiste adulterio, engañaste a tu esposa, a tu esposo, engañaste a alguien, estabas en ansia de poder, en ansia de bienes, y los tomaste de una manera, mira, apártate de mí porque te toca el lado de enfrente. Pero si hoy, a pesar de todo eso que hicimos, nos arrepentimos y vamos a la presencia de nuestro Dios con un corazón humillado, como lo hizo David, 51:17 del Salmo, dijo él, un corazón humillado, dolido. Tú no lo desprecias, Dios. Cuando vamos nosotros a la presencia del Señor de esa manera, entonces Él tiene ese cuidado y nos perdona, porque Él es bueno para perdonar. Así que si tú te has dado cuenta de que la relación que tienes con nuestro Dios no es buena, hay que empezar a platicar con Él, acercarnos al trono de la gracia, a ir a nuestro aposento secreto y empezar a decirle, mira, Señor, esto y esto, para que tú puedas estar bajo esa gracia de nuestro Dios. Si este mensaje que a mí me redarguyó te ha también redarguido a ti en tu corazón, es tiempo de que te empieces a poner en las manos de Dios, en su gracia, para que sientas su amor, su favor, su perdón. Recuerda, Él vino con un solo propósito: reconciliarnos con el Padre que está en el cielo. Él vino con un solo propósito: a morir en aquella cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados.
Y ahora, con su triunfo en la cruz y su resurrección posterior, destruyó el poder de pecado, enfermedad y muerte que había en Satanás. Y ahora, como sus hijos amados que somos, recibimos esa gracia de restauración. Ponte de pie, amado. Yo la verdad no sé cómo es tu vida, pero Dios sí la sabe. Y no me puedes decir que no tienes pecado, porque la Escritura dice que no hay ni uno solo que no tenga pecado, porque todos somos pecadores. Solo cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras, pero en voz audible. Dile: Señor Jesús, porque tú lo sabes todo y a ti no te puedo engañar. Sabes aún hasta qué horas hoy del día me levanté. Te pido perdón por toda mi maldad, por todo lo que tú conoces de mí y sabes que te ofende. Quiero ponerme bajo tu gracia, quiero sentir tu favor, quiero ser lavado con tu sangre. Necesito, Señor, que me perdones. Por eso en este momento reconozco que soy pecador y que necesito de esa gracia. Entra en mi corazón y lávame con tu sangre preciosa. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que ha quitado mi pecado, que lo ha lavado con tu sangre, y que necesito caminar contigo siendo tú mi Señor y mi Salvador. Lo declaro en el nombre de Jesús. Padre, quiero que mi ser desde ahora se convierta en tu habitación, en el nombre de Jesús. Si tú lo hiciste con toda fe, aunque no hayas pronunciado tu maldad, Él lo sabe. Y Él dijo: yo soy el que borro tus maldades por amor de mí mismo, y nunca más me acordaré de ellas. Si tú empiezas a caminar con Él de la mano, bajo su gracia, bajo su protección, bajo su tutela, entonces Él estará siempre contigo. Podrá satisfacer tus necesidades, porque ya has sido perdonado, has sido perdonada, porque Cristo nos ama tanto a todos nosotros, porque somos su creación, y porque ahora que hemos confesado con nuestra boca y creído con nuestro corazón, nos da el privilegio al recibirlo de ser hechos hijos de Dios, de su familia. Oh Señor, gracias. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí. Padre, tú les conoces a cada uno. Te pido, Señor, que les laves con tu sangre, Padre. Que les perdones, que nos perdones, porque todos estamos llenos de maldad, apartados de ti, Señor. Como aquel hombre llamado Pablo lo dijo: gracias porque has venido a nuestras vidas a salvarnos, a estos viles pecadores, Señor, que no entendemos, pero que queremos caminar bajo tu gracia, que queremos, Señor, seguir tus consejos, que nos des la necesidad de conocerte, apartando cada día, Señor, tiempo para leer tu palabra, que es la que, Señor, has exaltado por sobre todas las cosas. Señor, que nos des esa necesidad de que podamos correr a tu encuentro, Padre. Oh Dios, tú nos conoces a todos y tú no quieres que nadie se pierda. Por eso estamos aquí, para tu gloria, Dios. Padre, que aún aquel corazón duro lo hagas hecho de carne en el nombre de Jesús, Señor. Haz ese corazón de
piedra hecho de carne, Padre. Tú lo puedes hacer, tú puedes cambiar todo, porque tú lo has prometido. Yo haré todas las cosas nuevas, y sé que así es, Señor. Que en este momento, Espíritu Santo, tú hagas esa promesa realidad en cada uno de nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, todos necesitamos de ti, porque la vida, Señor, se mueve alrededor tuyo, Señor. En ti vivimos, nos movemos y somos, porque tú nos das la vida y el que satisface cada necesidad, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, desciende y toca los corazones de cada uno de mis hermanos. Entra y haz de nuestro ser, Señor, tu habitación, para que nos vean diferentes, Señor, para que de verdad podamos nosotros decir: soy un hijo, soy una hija de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.